A continuación, Sanando a mi hijo. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Sanando a mi hijo, con la conducción de Servicer. Sanando a mi hijo. Hoy en Sanando a mi hijo tenemos el tema la depresión. Con ustedes Angélica Sendales, nuestra psicóloga ya de cabecera, y la doctora Sabrina Sevilla. Coméntenme, ¿qué pasa con la depresión en niños? ¿Por qué hablamos tanto de este tipo de patologías en pequeños, Angélica? Nos llama la atención, esto ya lo vemos para adultos, pensamos que solamente es en los adultos que tenemos este tratamiento, estos trastornos. ¿Y qué pasa con nuestros pequeños actualmente? ¿Desconocimiento o qué recientemente está dándose? Hay una cosa, y es que nosotros tenemos la idea errónea que niñez es felicidad y que solamente los niños que son maltratados no pueden ser felices, y eso no es cierto. A nosotros se nos olvida que los niños están en formación, pero genética y estructuralmente vienen con carácter, vienen con personalidad. Entonces, si nosotros separamos esto, como que en la idea de la niñez no nos cabe la depresión. Por desconocimiento es que hay tantos niños que padecen depresión y no son manejados. Hay una cosa con la depresión, y es que a diferencia de la depresión adulta, la depresión en niños se manifiesta de una forma completamente diferente. Nosotros sabemos que estoy deprimido y no quiero hacer nada y no me quiero mover y no quiero comer. Con los niños, al tener estas sensaciones, al no reconocerlas porque no son propias de la niñez, eso sí, lo que hacen es volverse mucho más activos y mucho más inquietos. Puede ser hasta de este punto, o pueden volverse súper irritables, súper, posiblemente, o súper irritables, súper llorones, si cabe como el término un poco despectivo y fuerte, pero nosotros no encasillamos esto con los niños. Entonces, pasa mucho que tomamos decisiones súper fuertes en relación a la vida del niño y no le contamos. Nos separamos, nos cambiamos de casa y no le contamos. Esto puede generar en los niños cambios emocionales importantes, desde una tristeza normal hasta un cuadro depresivo que necesita manejo. ¿Cómo le manejamos esto? ¿Cómo le diferenciamos de un comportamiento a la depresión si el niño difícilmente sabe lo que está sintiendo? En las edades más cortas se ven en las escuelas que ellos trabajan esto, específicamente las emociones, que para uno pensaría que no es tan importante lo que están trabajando, pero es que ellos sepan cuando están felices, cuando están frustrados y cómo manejarlo. ¿Cómo yo como mamá puedo decir que el niño está en un proceso de depresión y no simplemente un capricho o simplemente está triste como porque le fue mal, cuando ya hay alertas? La depresión se diferencia puntualmente de una tristeza en el lapso de tiempo que se mantiene, y la depresión tiene una característica, una raíz específica donde yo digo, hace 15 días el niño viene que no se puede quedar quieto, definitivamente, pero hace 15 días, porque el día anterior a estos 15 días yo recuerdo que estaba tranquilo. Entonces lo primero que nosotros hacemos en terapia es decir, ok, ¿recuerda qué pasó hace 15 días? Mi mamá falleció, yo no le conté, yo estoy súper triste porque perdí el trabajo, mi esposo se fue. Entonces nosotros sabemos que desde ahí puntualmente viene la situación. Si este comportamiento se mantiene en el tiempo, nosotros podemos estar hablando de una depresión. Si pasa 15 días y nosotros con hacer cambios contextuales con papás, el niño mejora solito, no estamos hablando de un cuadro depresivo. ¿Qué tan importante es involucrarles en toda la dinámica que pasa a nivel familiar a nuestros pequeños? Por ejemplo, es importante que alguien va a fallecer, que se van a separar. Todo tengo que transmitirle, informarle, o cuándo yo tengo que decirlo, porque también llenarle a mi hijo de todos los problemas que estamos pasando
no creo que sea lo oportuno. Hay una diferencia puntual entre transmitirle y hacerle parte de la familia. ¿Por qué? Generalmente nosotros no hacemos parte de la familia a los niños, entonces nos vamos a hacer mercado y a nadie se le ocurre decirle como ayúdame contando cuánto pan falta. Necesitamos que él sienta que hace parte del sistema familiar. Hay muchas cosas que nosotros podemos trabajar sin contarle a los niños, por ejemplo, que tenemos deudas. Los niños no entienden el concepto de dinero, no entienden el concepto de pago, pero si el niño ve que mi comportamiento está siendo diferente o me pregunta, mami, ¿qué tienes? ¿Por qué lloras? Yo de alguna manera tengo que darle, contestarle al niño, por lo que usted mencionaba antes igual. Nosotros no podemos permitir, o mejor, generar en los niños un adecuado manejo de emociones. Si yo le digo, nada, es que mamá está feliz, por eso llora. No, pues yo tengo que decirle, mi amor, tengo problemas, y hay problemas de adultos, pero ese problema no tiene que ver contigo. Cuando se separan, yo necesito decirle, mi amor, los papás se equivocan y nosotros cometimos errores, pero esto nada tiene que ver contigo. Pero vamos a seguir como padres. Pero vamos a seguir como padres. Vas a tener una casa conmigo y tu papá va a vivir en otra casa y le explico cómo son los acuerdos. Bueno, todo esto depende, como todos los temas, un montón de la edad. Pero en el tiempo en el que nosotros manejamos nuestros niños, sí necesitamos explicarle, decirle, mi amor, papá se va a ir hoy, porque a los niños les pasa que se acuestan con su papá peleados, sus padres en una situación súper fuerte, y al día siguiente se levanta y papá se fue a trabajar y nunca volvió. Entonces sí necesitamos explicarle cómo se están moviendo las cosas sin entrar en detalles que ellos no pueden procesar. Doctora, ¿y tú tienes casos con depresión? ¿Aumentar ese número de casos en tu consulta particular? Normalmente se creía, como dijimos al inicio, que no hay depresión en niños, y en realidad sí hay, y por la época que estamos viviendo va en aumento. Cada vez se encuentra depresión en niños más pequeños. ¿Cómo darse cuenta? Con los cambios conductuales que dijo Angélica. Principalmente un niño tiene ya sus características y de repente cambia de actitud. Es difícil en realidad darse cuenta, pero cambia de actitud. Principalmente se vuelve irritable, muchas veces agresivos, como decían. Entonces, ¿qué le pasa a mi hijo? Algo está sucediendo, y lo que va es en el tiempo. Ahora, no vamos a esperar que si ya el niño tiene un cambio de actitud o alguna cosa, vamos a esperar el tiempo que se requiere para diagnosticar una depresión, porque como nos comentaba Angélica, depende del tiempo. Es decir, tú tienes una tristeza de un tiempo por una pérdida, por alguna separación o por algo, y es normal. Entonces, después de pasado un tiempo de duelo, que normalmente se llama, si continúa esto, ya está en depresión, pero no necesitas esperar todo el tiempo para diagnosticarlo, sino estar atento a las señales de qué está pasando. Entonces, mirando, explicando, estando atento y siempre en contacto con los niños, pero sí atentos a estas señales de cambio, principalmente en el comportamiento. Y como comentábamos en el programa anterior, de la ansiedad, va a estar muy asociado. Generalmente tienes depresión con ansiedad, entonces también problemas de ansiedad que no habían antes, ¿sí? Porque tenemos niños que ya venían con este tema de la ansiedad que ya conversamos, pero en cambio niños que todo estaba bien y de repente hay cambios bruscos. Entonces puede tener estos signos de ansiedad y este signo principalmente de cambio de comportamiento, de irritabilidad, de agresividad. Entonces es en los niños pequeños. Siempre, mientras más grande es el niño, es más fácil irle preguntando qué te pasa, qué sientes, y uno puede entrar más fácilmente en eso. Pero es lo que vemos alrededor del niño, su comportamiento, lo que más nos llama la atención. Porque aquí también tenemos alteraciones a nivel de fisiológico dentro del niño, de alteraciones de neurotransmisores, como lo habíamos comentado en el programa anterior, pero que estos también se van realizando o mejorando o empeorando de acuerdo a las situaciones emocionales por un lado, y de acuerdo también a la alimentación, que tiene mucho que ver. Tenemos alimentos que ayudan mucho en los estados emocionales, en evitar estados de depresión. ¿Cómo cuáles? Tienes, por ejemplo, la banana, que es un alimento fabuloso para que estos neurotransmisores, estas sustancias que tenemos en el cerebro, se mantengan en buenos niveles y entonces evitar estos problemas. Pero lo principal, como siempre hemos dicho, es el papá, la mamá, la actitud, el estar atentos y el ser conscientes de todo lo que está sucediendo alrededor.
El chocolate, la hidratación, claro. Uno no se imagina cuán importante es la hidratación, no solamente en deportistas. La hidratación es básica para que todo el sistema funcione. Y el ejercicio. Cuando nosotros nos ejercitamos de manera adecuada, oxigenamos cerebro y pensamos de manera adecuada. Cuando no hay una oxigenación buena, los pensamientos tienden a ser erróneos. Y aquí podemos añadir algo más que hemos venido comentando en los otros programas, el uso de tanto dispositivo electrónico. Sí. Entonces también, si hay niños que están utilizando mucho los dispositivos electrónicos, llámese tablet, celulares, pero el tiempo ya es excesivo, también. Las dos cosas, o esto le puede llevar a cambios, a trastornos en su actitud, a problemas de ansiedad principalmente, o problemas de depresión, o al revés, tiene un problema ya el niño que hace que más necesite estar dentro de estos juegos o de estos aparatos, porque es una manera de escape, de no enfrentar lo que está sucediendo y de tratar de no sentir el dolor que lleva, la tristeza que está viviendo. Yo veo es fundamental la comunicación, o sea, es importantísimo conocer, ya vimos en el anterior programa, es conocer, identificar si yo estoy involucrada en el proceso de crecimiento de mi hijo. Yo voy a saber que esta actitud no es la adecuada, no es el comportamiento. Es importante informar esto a la institución educativa. ¿Qué es lo que está pasando en casa para que lo entiendan? Es importantísimo que los padres entiendan que la institución educativa necesita conocer el estado de la casa. Y esto no es en son de chisme, pero nosotros desde la institución educativa, si sabemos, por ejemplo, que la abuelita lo cuidaba y falleció, que se separaron, que perdió su perro que amaba, el niño va a tener comportamientos diferenciales en el aula y nosotros vamos a saber cómo manejarlo. Por ejemplo, ¿cómo manejo yo familia si ellos se acaban de separar? Si sé que ellos se acaban de separar, yo como docente o desde el área de psicología, desde el DS, nosotros podemos trabajar familia diversa y no familia papá, mamá, hermanos, que es lo que uno tiene pensado siempre. Entonces sí es importantísimo que la institución educativa conozca la situación del niño, conozca que tiene dificultades en la alimentación, conozca que su mamá tiene antecedentes depresivos, conozca que su papá en este momento está separado porque tiene problemas de alcohol. Cualquier situación importante en la vida de un adulto que genera cambios es trascendental en la formación emocional de los niños. Y una cosa importante a señalar y a tomar conciencia también en el lenguaje que se habla cuando hablamos de enfermedades, es importante no etiquetar a las personas y mucho menos a los niños. Entonces, si el niño tiene depresión, tiene un cuadro de depresión, no es depresivo. Si tiene ansiedad, pero no es ansioso. Porque, ¿qué pasa cuando etiquetamos a cualquier persona? Es como que le estás diciendo, tú eres así, y como eres así, no tienes chance de mejorarte, no tienes chance de salir, y eso es tuyo. Pero cuando decimos, a mi hijo le dio, o mi hijo en este momento tiene un problema de, es mucho más fácil que salga de eso, y más rápido, porque no está dentro de él, sino es algo que lo adquirió, y que casi como lo adquirió, puede eliminarse rápidamente. Obviamente con el tratamiento adecuado. Aparte, las instrucciones son verbales. Entonces, cuando yo le digo a los niños que es malcriado, que es depresivo, que es ansioso, lo que le estoy diciendo de forma tácita es que él debe comportarse como un niño malcriado, que él debe comportarse como un niño ansioso, que él debe comportarse como un niño juicioso. Entonces, busca las conductas necesarias para encajar con este concepto que mencionabas, que tiene su familia o que tiene la docente o que tiene el cuidador primario. Por eso es tan importante tener en cuenta la forma en la que hablamos con los niños. Por eso es fundamental lo que tú mencionas, o sea, si el niño está diagnosticado, si el niño tiene algún trastorno, es hablar con la maestra y también educarle a la persona que está al cuidado de tu niño qué es lo que está pasando, informarle todos los procesos que estás haciendo para que vayan conjuntamente trabajando. Hay muchas veces que la que detecta, identifica es la maestra, porque el comportamiento que se está dando en el niño a veces no pasa en casa porque está solo, pero en el aula se muestra agresivo. No solamente, yo leía que la depresión no solamente
pensamos como que el niño que está triste, no quiere hablar, no quiere comer, también se pueden dar otro tipo de comportamientos que van ligados a la depresión. Entonces es fundamental nosotros trabajar con la institución donde hemos elegido tener a nuestros hijos, trabajar con la profesional en el área médica y en la parte psicológica que nos orienten a nosotros como papás cuál es el proceso a seguir. Ahí hablaban también de la parte de medicación. Doctor, ¿es oportuno medicar? ¿No es como a un adulto que tú ya prescribes y lo hacemos con los niños o no? En mi opinión, en general, lo ideal es no medicar. Habrá casos específicos, como siempre decimos, que requieran la medicación, siempre bajo prescripción médica y bajo vigilancia médica, pero en términos generales no es recomendable. Como el primer camino. Exacto, medicar, porque además, como decimos, los niños vienen de asimilar muchas cosas que están viviendo y eso es lo que manifiestan. Entonces lo que necesitamos es mirarnos a nosotros, mirar el ambiente, hacer cambios en todo este sentido, saber qué requiere el niño en su proceso para mejorar, hacer todos estos cambios, como decimos, alimentar bien, el ejercicio físico. En niños no es tanto como ejercicio físico, sino más bien como actividades físicas. Como juego. Es decir, juegos al aire libre. No le demos el celular, la tablet para que esté entretenido, porque eso más bien le lleva a empeorar su situación. Entonces, más bien, juegos al aire libre, estar en contacto con otros niños, buena alimentación, dormir adecuadamente, como habíamos comentado en otro programa, el sueño, que es tan importante, que permite regenerar y que mantenga la energía adecuada al niño. Entonces son todas las conductas alrededor del niño lo que van a permitir que realmente mejore, y obviamente va a depender de la edad, porque tenemos ya después la parte de la pubertad, la parte de adolescencia, haciendo un poco más fuerte la depresión, si no es trabajada de una manera exactamente más fuerte y a veces también más conflictiva por la edad que están pasando. Entonces a veces sí es difícil el tratamiento, pero ahí es cuando es más importante la presencia de los padres y su reconocimiento a saber, no que ellos tienen la culpa de lo que está pasando, pero sí la responsabilidad en que todo el ambiente mejore para el mejoramiento de su hijo. Es importante entender que desde la terapia, lo que usted mencionaba antes, nosotros trabajamos con una triangulación de la terapia. Entonces, nosotros no podemos trabajar ningún tipo de situación conductual o emocional solamente en terapia, porque vemos a los niños una vez cada 8 días durante media hora. En esa media hora se proponen cambios que deben ser manejados desde casa y desde el centro infantil o desde la institución educativa. No se puede dejar ninguno de estos factores de lado. No podemos trabajar una depresión infantil solamente mejorando el ambiente en casa, solamente trabajando habilidades sociales en el centro infantil o solamente trabajando con terapia en el estado propiamente dicho. Necesitamos trabajar las 3 variantes que generan el mundo real de nuestros niños. Si solamente trabajamos una de estos ambientes, la terapia no va a ser efectiva. Tú hablas de terapia, son procesos largos que en muchos de los casos los papás terminan dejándolos, terminan buscando, si te debe pasar que tú llegas y quieren en cuántas terapias vamos a terminar, ni siquiera te relato todo el problema, ya quiero saber en cuánto tiempo yo termino. Estamos tan apresurados a conseguir soluciones que a veces terminamos haciendo eso, conseguir un medicamento, yendo a una terapista este mes, a ver qué me dice la otra. Y eso al niño sí le trae un desbalance, porque crear un vínculo con un profesional, abrirse, es con la finalidad de que el niño se sienta cómodo, y dejamos de lado la terapia, hasta que otra vez en la institución educativa nos vuelvan a pedir un informe. Entonces, ¿cómo haces tú para que se fidelice a estos papás que en primera instancia vienen a pedirte ayuda? Lo primero es responsabilizarnos, como decía Sabrina, respecto a mi papel en la situación que esté pasando el niño. Hay una cosa importantísima en la terapia, no solamente en la terapia con niños, sino en la terapia psicológica en general, y es que la terapia es como un antibiótico. La terapia no es una aspirina. A mí la aspirina me quita el dolor de cabeza. El antibiótico va a la raíz del dolor de cabeza. 1, eso. 2, con los niños, como mencionabas tú tal vez en el programa anterior, es indispensable
que los padres hagan parte activa de la terapia, porque yo como adulto puedo ir y decir, tengo 30 años, cuando tenía 15 años fue abusada, tengo claramente el punto que generó mi depresión. Pero ¿qué pasa con los niños? Que ellos saben que están tristes, pero no se dan cuenta que esta tristeza parte desde el momento en el que el perro falleció, sino que se sienten mal. Entonces los niños necesitan que nosotros como adultos les acompañemos y les ayudemos a cambiar todo este proceso, a identificar las emociones. Bien, los niños no tienen esta capacidad, bueno, los niños más pequeñitos, de decir, estoy frustrado, estoy enojado. Ni siquiera la frustración hace parte de las 4 emociones básicas que se trabajan inicialmente con los niños. Por eso es tan importante que los papás se incluyan dentro de la terapia. Cuando nosotros empezamos a trabajar con los niños, nos damos cuenta muchas veces que es porque papá se separaron, que es porque mamá tiene una depresión, que es porque la abuelita falleció y la mamá no puede manejar el duelo. Entonces, hacer terapia con el niño muchas veces es ir hacia atrás y hacer terapia con los papás. Cuando nosotros como adultos empezamos a hacer terapia, empieza a doler y a doler y a doler, porque se abren un montón de cosas. Cuando empieza a doler tantísimo, es que yo digo, esto no me está funcionando. ¿Y para qué voy yo al psicólogo? Y la gente le dice a uno, pero tú luego no es que estás yendo al psicólogo, deberías sentirte mejor. Y uno no se da cuenta que este abrir y buscar es lo que nos permite llegar al punto, cuando más duele, el punto que más sentimos, que del cual no podemos salir, es de donde se arranca para sanar, hacia arriba. O sea, ya no me puede doler más, de aquí hacia arriba todo es seguridad y tranquilidad y sanación realmente. Bien, pero entonces la terapia de los niños va muy asociada a terapia que necesitan los padres. Y como mencionábamos antes, la terapia hacia los niños es como, se está portando mal, entonces ayúdame a que me haga caso. Pero en los adultos es complicadísimo identificar que tengo depresión, que tengo ansiedad, que tengo una disfunción, que no me gustan las relaciones, un montón de cosas que uno no quiere afrontar. Y aquí también es importante, bueno, por un lado decir que las terapias también como han cambiado mucho, depende qué tipo de terapia se haga, las terapias cada vez son más cortas, más precisas, más directas, entonces ya no tienes esas terapias que duran 2 años, 3 años o peor aún, toda la vida. Toda la vida estuve con psicólogo. Exactamente, entonces lo importante más bien es hacer una terapia corta dependiendo el caso y dependiendo el tipo de terapia que se lleve para solucionar el problema. Y como dice Angélica, aquí importantísimos los papás, porque muchas veces es el que tiene el problema es mi hijo. Puede ser que él manifieste el problema, totalmente real, y que necesita ayuda, y también depende de la edad. Si estamos hablando de niños muy chiquititos, mucho más difícil. De niños más grandes, un poco más fácil hacer terapia, hacer cosas con ellos específicamente. Pero aquí lo imprescindible es que los adultos, cada uno tome conciencia de lo que le está pasando, lo que comenta Angélica, cuántas cosas llevamos dentro que no queremos ver, no queremos y que nadie vea y que nadie vea y solucionarlas, pero están ahí y están causando problemas en la familia y mucho más aún en los niños, porque se transmite cosas que están pasando normalmente. Entonces es importante que los papás tomen esta responsabilidad y no solo por sus hijos, por ellos también. Es decir, los papás dicen, no tengo tiempo, pero sí quiero que le ayuden a mi hijo. Pero ¿cómo ayudas al hijo si no te ayudas a ti mismo? El rato que el padre de familia, el papá, la mamá, empieza a ayudarse a sí mismo, inmediatamente está ayudando a su hijo. Entonces es lo mejor que puedan hacer por los hijos. Y esta ayuda que tú mencionas hacia los niños puntualmente, muchas veces es, necesito que mi papá deje de pegarme. Esa es la ayuda, necesito que mamá deje de gritar, necesito que mamá procese su duelo. Entonces no es algo que trabajas en el adulto que da resultado inmediato en los niños al hacer los cambios contextuales. Exactamente, y aquí algo adicional que podemos ayudar, también tenemos otras alternativas. Como dijimos al inicio, tal vez la medicación en estos casos no es lo más conveniente, pero sí tenemos otras alternativas, otro tipo de medicinas asociadas que pueden ayudar a generar esta seguridad, esta confianza en los niños y que va de la mano con la terapia para que el proceso sea más rápido y más efectivo. Sabes que cuando tú mencionas eso, a mí me parece importante como hacer conciencia de la necesidad de una salud mental, porque siempre te dicen como
tienes que hacer ejercicio, tienes que tomar agua, debes comer bien, pero nunca te enseñan a manejar tus emociones, a manejar los pensamientos. Generalmente a nosotros nos educan a maltratarnos y muchas veces nosotros sin darnos cuenta todo el tiempo nos estamos diciendo, pero qué mensa, pero cómo se me ocurre, pero qué bruta, pero. Eso es maltrato psicológico, automaltrato psicológico. Ajá. Entonces sí es importante que nosotros le demos la trascendencia que requiere la salud mental. Todo el mundo dice, yo no voy con el psicólogo porque estoy loca. No, pues es que nosotros no trabajamos con gente loca, nosotros trabajamos con gente perfectamente cuerda que se da cuenta que hay una situación puntual que no puede manejar y emocionalmente le está generando mucho malestar, pero no trabajamos bajo ninguna circunstancia con personas que necesitan un psiquiátrico, por ejemplo, eso lo trabajan los psiquiatras. Por eso es tan importante identificar que la salud mental es igual o mucho más importante que la salud física, porque toda esta dificultad a nivel emocional nos genera malestar físico. Pero no necesariamente puedes decir más importante, sino es un conjunto. O complemento. Porque somos un conjunto. La parte física, la parte mental, psicológica, emocional, todo está relacionado. ¿Sí? Entonces, como siempre hemos dicho, nos falla la una y nos afecta a la otra. Entonces, más bien, es un equilibrio total del cuerpo en sí que debemos tener, de la parte emocional y la parte física. Lo que tú dices, manejar con los papás, esa seguridad y todo, es lo que debemos también transmitir a nuestros niños. O sea, queremos que sean felices, pero no estamos constantemente mandando ese mensaje de felicidad, de que ellos sean seguros, autónomos, de que ellos lo pueden conseguir y también son capaces de fallar como cualquier persona, y que nosotros estamos ahí para darles esa contención, para poderles ayudar en los procesos que no han logrado. Muchísimas gracias por este tema, espero que les guste y que cada uno de ustedes en casa hagan un análisis de qué es lo que está pasando en nuestra familia y cómo podemos buscar el apoyo pertinente. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Sanando a mi hijo, con la conducción de Servicer. Sanando a mi hijo,